tiempo. Estuvo ayudándonos muchísimo como iglesia y hoy tenemos el privilegio de que justamente él sea el que traiga la palabra. Para los que no lo conocen, él es pastor en la iglesia de Mendoza, la iglesia de la Alameda. Así es. Mi esposa está allá ahora y él vino para acá. Lo que son las cosas, ¿eh? Pero el vino une. Así que vamos a pedirle a nuestro Dios que lo esté guiando, que le dé palabra para esta su iglesia. Amén. Querido Señor, gracias, porque tenemos la posibilidad nuevamente de escuchar tu palabra de forma libre, de forma reposada, poder escuchar tu palabra como un susurro. Señor, queremos tener oídos abiertos y queremos pedirte que bendigas a Fabián para que él reciba todo lo que vos tengas para decirnos sobre nosotros. Quita toda palabra de hombre, Señor, porque lo único que queremos escuchar es a ti. Así que bendecilo plenamente en esta mañana y bendecinos a nosotros por tu palabra. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? Buenos días. Y qué alegría, qué felicidad tenemos hoy, ¿no les parece? ¿Sí o no? Qué bueno. Casi no llego. Tenía un vuelo que salía ayer sábado a las 6 de la mañana. Me levanto a las 5 de la mañana y vi un mensaje de texto de la compañía aérea diciendo vuelo cancelado. Sin ninguna otra opción, vuelo cancelado, se queda. Me levanté, empecé a buscar y compré otro pasaje aéreo de otra compañía, de un vuelo que salía ayer a las 11 de la mañana. Me presento al aeropuerto y cuando me presento al aeropuerto dice vuelo postergado, sale a las 18 horas. Me vuelvo a casa, me presento al aeropuerto a las 18 horas y decía vuelo demorado, sale a las 21:30. Y Jorge Porta, nuestro querido pastor, un aplauso para el pastor Jorge. Una respuesta de Dios en nuestras oraciones. Y yo estaba a punto ya de llamarlo a Jorge y decirle a Jorge, improvise algo, porque me parece que no llegó. Hubo un momento ayer a las 10 de la noche en el aeropuerto de Mendoza que decía, me parece que no voy a llegar, pero llegamos. Ese es el mensaje. Iglesia de tu Señor, hubo un momento en el cual pensábamos que no llegábamos, pero llegamos. Y Dios es bueno, y Dios es fiel. Ese es el mensaje que quiero compartir con hoy. A veces nosotros nos damos cuenta de que Dios tiene caminos inesperados para tratar con nosotros. Dios tiene promesas. Dios tiene promesas para esta iglesia. Dios tiene promesas para la vida de este flamante pastor que hoy vamos a instalar aquí, lleno de sueños, lleno de proyectos. Dios tiene promesas para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para los pastores que estamos aquí presentes, para nuestros ministerios. Pero habitualmente esas promesas que Dios nos hace no suceden por el camino fácil, sino por un camino difícil, tormentoso, que muchas veces nos hace llegar a dudar y a preguntarnos, ¿sucederá o no sucederá? ¿Llegaremos o no llegaremos? ¿Llegaré algún día a ver esa familia que siempre soñé? ¿Llegaré alguna vez a vivir ese matrimonio que siempre soñé? ¿Llegaré alguna vez a poder ser el hombre, la mujer que alguna vez Dios prometió que yo iba a llegar a ser? Y Dios tiene grandes promesas para todos nosotros. Pero habitualmente esas promesas no van a través de un trayecto sencillo y libre de obstáculos, sino en medio de las tormentas. Y creo que durante estos 2 años que estamos en este camino de que Dios nos dio la promesa de que hay un hombre de Dios para esta iglesia, todos pensaron en 2 meses lo tenemos resuelto. Y no fueron 2 meses, fue mucho más tiempo. Y en medio de ese tiempo, Dios está obrando. Dios tiene promesas para tu vida.
Él tiene grandes cosas preparadas para vos. Pero antes de dártelas, Él te va a llevar a través de tormentas. Porque a través de esas tormentas, Él está preparándote para que seas la persona preparada para recibir esa promesa. Para ilustrarlo voy a usar una anécdota, solamente un episodio en el Nuevo Testamento, en la vida de aquel querido apóstol Pablo, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 23. Pablo tiene una pasión enorme, y su pasión era llevar la buena noticia de Jesús a todo el mundo conocido, y sobre todo a aquellos lugares donde podía ser de máxima influencia. Lugares como Atenas, que aparte de su sueño, algún día estar en la cuna de los filósofos y hablar de Jesús allí. Pero por supuesto, uno de los lugares donde Pablo tenía pasión de poder algún día llevar la buena noticia de Jesús era ni más ni menos que a la capital del imperio, al centro de toda la cultura y de todo el mundo conocido, poder llevar a Jesús al centro de donde todo sucede y todo se produce, al centro del imperio, a la ciudad de Roma. De hecho, él ya le había escrito una carta a los cristianos en Roma, diciéndoles: yo sueño, anhelo, con un día ir y visitarles. Y Dios le dice en Hechos 23, versículo 11, a Pablo: aquella noche el Señor se le presentó delante de Pablo y le dijo: no temas, Pablo, de la misma manera que has hablado de mí en Jerusalén, lo harás, ¿dónde? En Roma. Pablo, saca pasajes, hace las valijas, porque no vamos. Y uno dice, cuando uno recibe esas palabras de Dios, ¿no es cierto? Se llama visión, se llama llamado, se llama promesa, se llama de diferentes maneras, pero Dios dice: hacé las valijas porque tengo algo más grande para vos. Hacé las valijas porque te voy a llevar más lejos, más alto, porque te voy a llevar al lugar donde nunca estuviste, porque te voy a hacer realidad cosas que jamás viste. Y eso es lo que hace en este momento Dios con Pablo. Hacé las valijas. Claro que lo que no advirtió Dios a Pablo, como no nos advierte habitualmente a nosotros, es por qué medio nos va a llevar a ese lugar. En aquel tiempo viajar de Jerusalén a Roma no era en avión, era en barco. Y cuando hablamos de barco no estamos hablando del crucero del amor. Estamos hablando de embarcaciones que requerían para ir de Jerusalén a Roma meses, parando, haciendo pequeñas escalas en diferentes puertos. Es como cuando usted quiere ir de acá a Mendoza con GNC. Tiene que estar cargando cada rato. Así eran los viajes. Así que yo le dije: Pablo, vamos a Roma. Y Dios dijo: listo, ya tengo las valijas. ¿En qué crucero salimos? No, ningún crucero. Va a ser como un preso. ¿Cómo como un preso? Bueno, efectivamente, Pablo llega a Jerusalén y es arrestado. Y es apresado. Y entra en un proceso judicial que le va a acompañar por los siguientes años. Y el privado de su libertad empieza a apelar y apela a Roma. Y como apela a Roma, es llevado prisionero, como preso, para ser ajusticiado en Roma. Así que no se confunda. Este viaje que va a hacer Pablo de Jerusalén a Roma no es el crucero del amor, sino la próxima temporada del Marginal. ¿Vio la película Ben-Hur? ¿Vio a los presos ahí remando bajo la cubierta? Bueno, una cosa así, no era algo muy agradable. El asunto es que cuando se embarcan, en el primer momento del viaje, Pablo tiene palabra de Dios de que una tormenta está a punto de desatarse. Y él se lo advierte al capitán, se lo advierte al piloto, se lo advierte al centurión que controlaba a los presos. 276 personas viajaban en esa embarcación. Si partimos de buenos puertos, de Isla de Creta, vamos a enfrentar la peor de las tormentas y vamos a naufragar. Pero nadie le hizo caso. ¿Qué nos va a enseñar un preso? ¿Qué nos va a enseñar un prisionero? Y se embarcaron. Y al principio los vientos parecían favorables, pero de pronto se levantó una tormenta enorme. Y el barco empezó a entrar en problemas, empezaron a desprenderse del exceso de equipaje, empezaron a tirar cosas, no había manera de controlar la embarcación. Estaba tan cerrado el clima que durante 14 días no veían ni las estrellas ni el sol. 14 días, ellos se manejaban por las estrellas y el sol, y por los 14 días no había ningún sentido de orientación. Y después de 14 días de enfrentar la tormenta,
llegó un punto en el cual se dieron por vencidos. Literalmente dice en Hechos 27:20, la gran tempestad rugió durante muchos días y ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Póngase en el lugar de Pablo. Dios les dio una promesa, va a ir a Roma. De pronto en un barco de mala muerte tiene que embarcarse como un preso maltratado, en manos de otra gente. 14 días, ya no había alimento, todos estaban entregándose a morir, nadie en ese lugar tenía esperanza, y lo único que parecía es que iban a morir todos ahí. Y Pablo pregunta al Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Para esto me llamaste? ¿Para terminar muriendo en el medio de la nada? De manera absurda, de manera patética, de manera inútil. ¿Esto es el final? Vos me dijiste que me ibas a llevar a lugares altos, que iba a hacer grandes cosas con mi vida, y todo termina así. Dios, no te entiendo. Para colmo, él estaba embarcado en esto por culpa de otros. ¿Por qué les advirtió? No salgan. Muchas veces nosotros nos sentimos exactamente igual que Pablo. Me preguntamos, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿No me prometiste que me ibas a dar una buena familia? ¿No prometiste que ibas a estar conmigo en todas las empresas que yo emprenda? ¿No prometiste que ibas a levantarme para ser un pastor de una iglesia influyente y relevante en la ciudad donde estoy? ¿No me prometiste que ibas a hacer algo grande a través de mi ministerio? Les digo a mis queridos colegas pastores que estamos aquí. Y en un momento de esta iglesia nos preguntamos, Dios, ¿no prometiste cosas para esta iglesia? ¿Que vas a hacer grandes cosas con esta iglesia? Dios, no te entiendo lo que estás haciendo. A veces estas tormentas toman diferentes formas. Estas tormentas pueden a veces ser una enfermedad que te condiciona. Te preguntas, ¿por qué a mi Dios? Si yo vengo haciendo las cosas bien, si yo vengo haciendo las cosas de la mejor manera, ¿por qué me tiene que pasar esto? A veces esta tormenta toma otra forma, toma la forma de algún problema familiar o con algún ser querido, tus hijos que están tomando malas decisiones. Dios, no prometiste que vos ibas a venir mi familia y mis hijos. Pero todos los hombres que han caminado con Dios han estado en este punto donde todo está a punto de romperse en 1000 pedazos y no va a quedar nada. Y miramos al cielo y decimos, Dios, no te entiendo. ¿Cómo es esto? ¿Quién está controlando esto? A veces no es por nuestras propias decisiones, es por decisiones de otros, de otras personas que nos han complicado la vida. Pablo estaba en medio de esa historia, en medio de ese problema, no porque haya tomado ninguna mala decisión, no porque estuviera haciendo algo incorrecto. A veces nosotros tenemos el mito de creer que si hacemos todo correcto, todo nos va a ir bien. Pero Pablo estaba haciendo todo lo correcto y sin embargo estaba a punto de perder la vida en la peor de las tormentas. A veces nosotros enfrentamos tormentas no porque estamos haciendo lo incorrecto, sino porque estamos haciendo lo correcto. Y Pablo estaba en medio de esa tormenta, sin ninguna esperanza. Acá se terminó todo, no llegamos. Algún día soñé con tener una gran familia, con tener un gran matrimonio, con tener un gran ministerio, con tener una gran iglesia, pero todo está a punto de morir hoy y no hay ninguna esperanza. Ahora, esta historia evidentemente no termina así. Y no termina así por dos cosas. No termina así porque Dios es fiel. Pero también no termina así porque la fidelidad de Dios se encontró con un hombre con un corazón preparado para caminar con él. Que es el corazón de este hombre llamado Pablo, de quien tenemos que aprender. Iglesia de Ituzaingó, pensábamos que no llegábamos, pero llegamos. Pero también es importante mirar hacia atrás y aprender de lo que pasó. Porque quiero decirles algo, tengo una pequeña advertencia. Puede ser que estemos a punto de terminar con una larga tormenta de 2 años, pero pronto viene otra más. Porque la vida cristiana no es una vida exenta de tormentas. La vida cristiana es una vida contra viento y marea, a pesar de las tormentas. Y cuando termina una, al ratito empieza otra. Entonces es muy importante cada vez que sale una tormenta,
preguntar qué hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Así cuando venga la próxima, estamos mucho mejor preparados. ¿Qué aprendemos de aquella historia de aquel día? Para mí una gran y tremenda lección. Y esto es lo que quiero decirle a la Iglesia de Ituzaingó y a todos los que estamos aquí presentes. Tormentas van a venir. Y nos van a querer derribar. Y nos van a llevar a un punto donde parece que ya no hay ninguna esperanza. Donde todo está a punto de morir. Pero lo mejor que podemos hacer en esos momentos es sacudirnos todo tipo de autocompasión y ponernos de pie en fe, en medio de las tormentas. Las tormentas son pruebas de fe. ¿Y se vencen con qué? Con fe. Y fe significa no entregarse a la tristeza, no entregarse a la desesperanza. Veamos lo que veamos, ocurra lo que ocurra, aunque lo que esté sucediendo no tenga ningún sentido, ponerte de pie en tu corazón y decir: Dios, sigo creyendo en tus planes. Lo que prometiste lo vas a cumplir. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. En medio de la tormenta, Pablo reunió a toda la tripulación, 14 días, sin ver ni la luna ni el sol, ya no tenían alimentos y todos estaban entregados para morir. Y de pronto un prisionero pide la palabra y pide hablar con todos. Dice en Hechos 27, 21 al 22, Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero aquí viene lo importante. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? Pero anímense. Esto no es el final. Esto no es el final. Anímense. No perdamos la esperanza. Porque el Dios que hace promesas, cumple sus promesas. Quiero que sepas lo siguiente. A lo mejor venís saliendo de una tormenta. A lo mejor estás en medio de una tormenta, porque esta semana es una semana de malas noticias. O a lo mejor esta semana que entra, vas a entrar a una tormenta que ni te la imaginás. Pero cuando llegue esa tormenta, esto es lo que necesitas saber. No permitas que sea cual sea la tormenta que arrecia contra tu vida, derribe tu corazón. Mantén tu corazón en fe, sea cual sea la tormenta que venga. A veces las circunstancias tienen el poder de aplastarnos. Físicamente. Pero somos dueños de nuestro corazón. Y nada ni nadie puede aplastar el corazón de un hombre o una mujer que caminan con Dios. Hay una historia que leía esta semana de un niñito que va con su mamá a la iglesia y la madre lo sentaba a su lado. Pero este chico era muy inquieto, este chiquito, muy inquieto. Entonces él se paraba arriba del banco. Entonces la mamá le decía: sentate. Y cuando se da vuelta estaba otra vez paradito haciendo monigotes: sentate. Y después de varias veces que la mamá le dijo sentate, la mamá decidió dejar de dar solamente consignas verbales y usar algún gesto. Le puso la mano en la cabeza y le dijo: sentate. Y le mantuvo la mano en la cabeza así un ratito como para asegurarse que se quede tieso el chico y le diga: y te quedas ahí. Al minuto el niño le dice: mamá, puede que esté sentado por fuera, pero por dentro estoy parado. Ahora, hay momentos en que la vida te empuja para abajo. Y una enfermedad te tira en la cama y hace que no te puedas mover como antes te movías. O la situación económica te tiene tan corto de dinero que vos quisieras poder hacer algo, pero la economía te tiene ahí. O alguien que de pronto tiene poder sobre tu vida en el lugar donde vos trabajás, o en el lugar donde vos te movés. A veces gente manipuladora, a veces gente intimidante, a veces gente que hace daño, maltratadora, gente que sabes que mañana cuando vayas a trabajar te va a tener ahí, porque esa persona tiene autoridad y tiene poder para mantenerte en ese lugar. Muchas veces las circunstancias, la enfermedad, cosas que no están en nuestro control, lo que hacen hacer es aplastarte. Y puede pasar eso, pero vos podés decir, puede ser que esté en la cama enfermo, puede ser que la economía en este momento no me permita tener margen de maniobra para emprender nada nuevo, pero yo sé quién es mi Dios y yo estoy de pie.
De esto es la mayor enseñanza que sacamos de las tormentas. Aprender a no darnos por vencidos. El mismo apóstol Pablo debería escribir en Efesios capítulo 6, ese texto tan célebre que todos conocemos acerca de la armadura espiritual. ¿Recuerdan? Y él comienza diciendo, pónganse toda la armadura espiritual para que cuando lleguen los días malos puedan resistir y mantenerse como de pie. Los días malos van a venir y van a querer voltearnos, pero podrán hacerlo en términos físicos, pero nada, tu decisión es mantenerte de pie en tu corazón. Puede que ese barco se estaba hundiendo y hace 14 días que no había ni el sol ni la luna y no había alimento. Ninguna circunstancia visible, observable y pesable podía dar ningún signo de esperanza, pero aún así Pablo decidió mantenerse de pie en su corazón y decir, anímense, no vamos a permitir que esto nos quite el gozo. No vamos a permitir que esto nos quite la alegría. No permitas que nada, ninguna cosa que te suceda te arranque la alegría que tenés en el Señor. Ninguna enfermedad, ninguna crisis, ninguna situación. La vida es muy corta como para entregarnos en una cama de tristeza, de depresión, de autocomiseración frente a cada tormenta de la vida. No importa qué tormenta esté reciando contra tu vida, yo quiero animarte a que te pongas de pie en tu corazón y digas, no voy a permitir que esta tormenta me quite la paz, me quite la alegría, me quite la esperanza, la capacidad de amar, de celebrar y disfrutar de la vida que Dios me ha dado. Ese es el estilo de vida de los hombres y mujeres que conocen a Dios, caminan con Dios y saben que enfrentan las tormentas. ¿Por qué? ¿Por qué debiéramos hacer esto? Por un exceso de optimismo. Porque el pensamiento positivo es mejor. No. No estamos hablando de optimismo, estamos hablando de fe, que es otra cosa. El optimismo es simplemente buenas intenciones. Fe es un optimismo basado en un hecho. Dios es fiel. Y número 1, Dios sabe lo que hace. Hay momentos que nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, pero Dios sabe lo que hace. Dios tiene control de lo que Él está haciendo. Y Dios tenía control de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Hay un detalle curioso en el capítulo 27, versículo 15. Dice que los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Hay momentos en los cuales tenemos que entender que Dios tiene el control. Dios, yo no entiendo lo que estás haciendo, ni cuáles son tus caminos, ni cuáles son tus planes, pero no me queda más que descansar en vos. Y si vos permitís esta tormenta, es porque vos vas a usar esta tormenta para llevarme al lugar donde vos querés que llegue. Hay momentos donde el mayor gesto de fe es rendirse y confiar. Estos no eran mis planes, esta no era mi manera, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo tenía en mis planes. No estaban seguramente los planes de Pablo, nada de esto. Sin embargo, Dios sabe y Dios tiene control. Y Dios usa aún las tormentas diseñadas para derribarnos, para llevarnos a los lugares donde Él quiere que lleguemos. Dios tiene control y eso significa que si esa tormenta se desató en tu vida es porque Él la permitió. Y esto nos cuesta entender esto. Pero Dios es dueño de las tormentas. Y si Dios permitió que esta tormenta se desate en tu vida, es porque Él necesita esta tormenta para hacer algo en tu vida o en la vida de alguien más que te necesita. No te desmorones. Confía en que Dios tiene el control y que Él sigue impulsándote en sus propósitos. A veces en medio de la tormenta empezamos a planear plan B. Por ejemplo, mi plan B era llamarlo a Jorge y decir, Jorge, no llego, fíjate a ver qué podés hacer. Y muchas veces nosotros empezamos con plan B. ¿Recuerdan el padre de la fe, Abraham? Dios le prometió, ¿qué cosa? Un hijo. Y se demoraba en llevar ese hijo. Así que Abraham diseñó un plan B. ¿Cuál fue el plan B? Tener un hijo con su esposa, tener un hijo con una concubina, se llamó Ismael. Muchos de ustedes conocen la historia. Pero todos sabemos que Ismael no era la promesa. Isaac era la promesa. A veces nosotros en medio de las tormentas de la vida, y como no vemos la respuesta en el tiempo y forma que nosotros esperamos, empezamos a pergeñar plan B. Pero Dios lo que prometió, lo cumple. Y aún esas tormentas que parecen desatarse y detenernos
en el camino a las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, no están diseñadas para detenernos. Están diseñadas para impulsarnos y llevarnos al destino. En Hechos 27, verso 23, el apóstol Pablo revela la razón de su esperanza, de por qué él no está derrumbado, de por qué él no se ha entregado, de por qué él no ha perdido la esperanza como todos los demás. Dice, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Es decir, tu destino es Roma. No temas. En medio de la tempestad, donde parecía que todo se acabó, donde humanamente no había ninguna evidencia de que había posibilidad de salir de esa situación, donde humanamente todo estaba perdido, Dios le dice, lo que te prometí lo voy a cumplir. No hay plan B. A lo mejor Dios quiere que me quede aquí en Creta, en una islita por acá, y dedique mi último año al ministerio a hacer alguna otra cosa diferente. A lo mejor Dios cambió de parecer, a lo mejor lo arruiné todo y lo que Dios alguna vez me prometió ya no corre y ya está perdido. A lo mejor es una oportunidad que ya nunca más la voy a ver, pero Dios dice, yo no cambié mis planes. Quiero que entiendas, a veces nosotros nos rendimos con Dios, pero Dios no se rinde con nosotros. Y lo que Él prometió que Él iba a hacer en tu vida, lo va a hacer. Él no está imaginando un plan B. Él sigue empecinado en tu vida, en el plan A, en las cosas que te prometió, en las cosas que te dijo, en las cosas que te susurró al oído. Y en el momento de la tormenta, Dios le habla a Pablo y dice, no temas, no hay plan B, vamos a hacer lo que dijimos. Dios sigue impulsándote hacia tu destino, aun cuando los vientos sean contrarios. Y aunque veas todas las circunstancias en contra, pues tienes que ponerte de pie y decir, yo sé que Dios tiene el control y que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Vuelvo a decir, algunos han salido de una tormenta, otros están en medio de una tormenta y otros están a punto de entrar en una tormenta. Y todos vamos a vivir de tormenta en tormenta. Pero en cada tormenta es un desafío de conocer a Dios como nunca lo hemos conocido. Caminar con Él como nunca hemos caminado. Y ser usados por Él de manera que nunca hemos sido usados. La historia de todos los hombres de la Biblia son hombres que pasaron por pruebas. Sin duda, cuando uno dice un hombre pasando por pruebas, lo primero que nos viene a la mente es la historia de aquel hombre a quien se le dedica todo un libro de la Biblia, que es Job. Un hombre que perdió a sus hijos, perdió su salud, en cuestión de días lo perdió todo de la manera más cruenta que alguien puede imaginar. En cuestión de días perdió su salud, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, perdió su reputación, todo. Su esposa lo mira y le dice, maldecí a Dios y olvídate, ya está, se terminó todo. Pero aquel hombre que atravesó esa tormenta de adversidad, fue aquel que escribió y dejó esa célebre declaración de fe. Yo sé que mi Redentor vive y que Él va a llevarme triunfante. La Biblia dice, al final del libro de Job, que después de esto, Él vivió 140 años. Y tuvo muchos más hijos que los que tenía al comienzo. En medio de las tormentas en las cuales te encuentres, recordá lo siguiente, esto no es el final. Después de esto hay bendición. Después de esto hay sueños cumplidos, hay promesas cumplidas. Después de esto hay más influencia, hay más significado, hay más victoria para tu vida. En medio de las tormentas tenemos que recordar que Dios está al control y Él sabe lo que Él está haciendo. ¿Por qué debemos mantenernos con la fe en alto
y no permitir que nos aplasten las circunstancias y las tormentas, porque no se trata solamente de nosotros, se trata de otros. La historia dice que finalmente ellos chocaron contra un banco de arena, dice en Hechos capítulo 27, versículo 40, y el banco encalló, así que todos se escaparon a salvo hasta la costa. ¿A dónde llegaron? ¿A Roma? No, todavía no. Aparecieron en una islita llamada Malta. Yo me imagino el apóstol Pablo diciendo, ¿dónde estamos? Malta. Ay, Dios mío, ni café, Malta. ¿Qué hago acá? Pero Dios tenía un propósito en Malta. Dio la casualidad, dice el verso 28, que el padre de Publio, el gobernador de esa pequeña isla, estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y oró por él, y puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. A lo mejor Dios permitió toda esta tormenta solamente para esa gente de Malta, ¿o no? A veces no somos muy egocéntricos en nuestra manera de orar y de las circunstancias. Todo gira alrededor de mí. No se trata de vos, se trata de los demás. Se trata de los que necesitan a Dios. Iglesia de Ituzaingó, permítame que le predique a su iglesia hoy, le diga algunas cosas. No se trata de ustedes. Estamos muy felices de este gran momento que estamos viviendo, pero no se trata de ustedes. Se trata de toda la gente de Ituzaingó que todavía no conoce a Cristo. Ellos son la razón de toda la tormenta. Ellos son la razón de todas las cosas que están sucediendo. No es por nosotros. Es por toda la gente de esta ciudad que todavía necesita conocer. A veces son muy egocéntricos. Y yo conozco iglesias demasiado egocéntricas, que están demasiado preocupados por los problemas de los creyentes, que están demasiado preocupados por los intereses, por los gustos de cada creyente. Iglesias egocéntricas, que están mirándose a sí mismas, discutiendo entre sí mismas acerca de qué me gusta a mí, qué no me gusta a mí, qué necesito yo, qué no necesito yo. Pero la iglesia de Jesucristo fue llamada para ser luz del mundo, para servir a los demás. Somos siervos de Dios, somos herramienta de Dios. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra conformidad, no se trata de hacer el culto al horario que a mí me queda bien. A ver, lo voy a decir clarito. Ay, ¿por qué este horario no me queda bien a mí para que hagamos el culto? No, ¿quién dijo que era para vos el culto? ¿Quién dijo que la iglesia era para nuestro bienestar, para nuestra comodidad, para que la pasemos bien? ¿Quién dijo eso? La iglesia no es un lugar al cual asistir, la iglesia es un movimiento al cual pertenecer. Y todos los que pertenecen al movimiento de Jesús saben que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, que ser llamado a ser parte del movimiento de Jesús no es un llamado a buscar confort, es un llamado a ser usado. Para que aquellas personas que hoy no le conocen, le puedan conocer. ¿Por qué necesitamos confiar en Dios en medio de las tormentas? Porque cuando nosotros no confiamos en Dios, a pesar de lo que venga, es decir, yo sé que mi Dios cumple promesas. Esto es temporal, esta enfermedad es temporal. Yo sé que Dios va a levantarme de este lugar. Esta limitación es temporal. Esto que esta tormenta es temporal. Porque yo sé que Dios va a cumplir sus promesas, las promesas que hizo con mi vida, con mi matrimonio, con mis hijos. Yo no solamente me conformo con ver a mis hijos que no andan en la mala. Mucha gente se conforma con eso, ¿no? Bueno, al menos no, mi hijo no está en la mala, no está en cosas malas. Dios no llamó a tu familia simplemente para que tengas hijos que no estén en malas cosas. Dios te llamó para formar hijos que sean hombres y mujeres dedicados al servicio del reino de Dios. Hombres y mujeres que caminen con Dios. Dios tiene promesas en medio de las tormentas para aquellos que se quedan quietos, que se quedan en fe. Y cuando vos no te rendís, sea cual sea la tormenta que venga, esa tormenta no te va a derrumbar. Esa tormenta te va a levantar más alto. Hechos 28:10 dice: como resultado, ahí en Malta, nos colmaron de honores
Y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitamos para el viaje. ¿Leyó la palabra honores ahí? Pablo comenzó este viaje como un prisionero y ahora se va como un hombre lleno de honores. Empezó este viaje como un prisionero y lo va a terminar como un embajador. Porque cuando vos te mantenés en fe en medio de la tormenta, Dios te levanta. Dios te levanta a nuevos niveles de influencia, de servicio, de ser usado por Él. Dice que nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Y 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco y así llegamos a ¿dónde? A Roma. Pensábamos que no llegábamos, pero llegamos. Hay un secreto que lo saben los comandantes de las aeronaves. A lo mejor vos también lo sabés. Los aviones siempre despegan en contra del viento. A lo mejor uno que no sabe del asunto puede imaginar que será al revés, ponerse a favor del viento para que te empuje y despegues. Pero la realidad de la aerodinámica, del principio de sustentación de las aeronaves, significa que un avión puede despegar con más facilidad si lo hace en contra del viento. Esas tormentas que se desataron contra tu vida, contrarias a tu vida, nunca tuvieron la intención de derribarte. Siempre tuvieron la intención de hacerte despegar y de hacerte crecer. Iglesia, Dios quiere hacer con esta iglesia cosas mucho más grandes que las que jamás hizo allá. Son cosas más grandes las que vienen. Dios quiere llevar a esta iglesia mucho más alto de lo que nunca ha llegado hasta antes. Lo de antes es maravilloso y lo vamos a recordar con alegría, pero lo que viene va a ser mayor. Un tiempo antes, Pablo, como te dije, le había escrito una carta a esta gente en Roma. Ya lo conocían por carta a Pablo, aunque no lo conocían personalmente. Y todos conocemos esa carta a los romanos porque es una de las cartas más lindas del Nuevo Testamento. En algunas partes de esa carta, en Romanos 8:28, él escribía a esta gente en Roma, gente que nunca había visto, y les adelantaba acerca de sus convicciones y les decía: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿cuáles incluyen? Todas, cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios usa todas las cosas para hacer sus planes. Y continúa diciendo unos versos más adelante: y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Venga lo que venga, nadie me puede soltar de la mano de mi Salvador. Y eso es lo que me importa. Antes de seguir vamos a tener una oración. Te invito a cerrar tus ojos. Querido Dios, gracias. Gracias porque pensábamos que no llegábamos. Y llegamos. Porque tantas veces estuvimos en la noche de la desesperanza, preguntándonos: ¿te escuché bien, Dios? ¿Serán ciertas tus promesas? Y vos fuiste fiel. Señor, te ruego por todos aquellos que hoy están aquí y están en medio de una tormenta, de dificultad en su familia, en su vida. Y te pido, Señor, que ellos puedan mirar a Jesucristo y mantenerse de pie, aunque las circunstancias los quieran aplastar. Ahí donde estás, decirle: Señor, yo hoy me mantengo de pie,
Sigo creyendo en tus promesas para mí, para mi familia, para mis hijos. Y creo, Dios, como iglesia te damos gracias, porque vos fuiste fiel y caminaste con nosotros todo este tiempo y nos das este nuevo comienzo. Gracias, Dios, porque pensábamos en un momento que no llegábamos y llegamos. En el nombre de Jesús. Amén.